Hola, muy buenas a todos y sed nuevamente bienvenidos a un nuevo directo que en esta ocasión tenemos con nosotros al gran Marcelo Albala desde Capilla del Monte en Argentina, en la provincia de Córdoba. Muy buenas, Marcelo. ¿Qué tal estás? ¿Qué nos vienes a contar? Hola Simón, un gusto hablar contigo y con toda la gente de Asturias, con toda la gente de España en realidad, porque muy prontito vamos a estar por allí compartiendo muchas charlas, compartiendo muchos eventos. Veo gente conocida en el Zoom, me da mucho gusto verlos y me da mucho gusto saludarlos. Gente conocida de viajes anteriores, incluso que hemos hecho a hacer giras por España a poder compartir lo aprendido aquí en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Capilla del Monte es un lugar muy caliente, como bien decías, en el tema extraterrestre, y tiene un sentido, o sea, es real lo que se dice, no es algo de prensa, sino que es real. Aquí las experiencias se dan seguidísimo, casi diría que a diario, y que muchas veces uno puede tener avistamientos o tener sensaciones o tener sueños o tener distintos tipos de mensajes, no solo uno, sino que la gente que vive por aquí. Cada uno hasta elige vivir por acá porque no es un lugar común. Uno sale de Capilla del Monte, va a un pueblo cercano y ya no es lo mismo. Sale hacia cualquier lado, hacia el norte, hacia el sur, es otra cosa, es otro mundo. Capilla del Monte es un lugar muy, muy especial. El Cerro Uritorco es el que está detrás mío en la fotografía y en la realidad está ahí. Es un lugar donde hay muchísimos avistamientos, donde se dice, y yo puedo decir que confirmo, que está la ciudad intraterrena de Erx. Es una ciudad donde viven actualmente seres que ya están más evolucionados que los seres humanos comunes, que están más evolucionados que lo que nosotros conocemos, que viven otra cosa, que viven casi diría nuestro futuro. Ellos en presente viven nuestro futuro. Por eso Capilla del Monte es un lugar especial porque está al lado de esto. Entonces uno de alguna manera vive la energía de lo humano, vive toda la lógica humana, pero también de alguna forma se mezcla la energía de ellos, la energía de un lugar con una vibración tan elevada y que quiera uno o no la percibe, quiera uno o no la vive y quiera uno o no también aprende. Entonces puedo decir de que Capilla del Monte y toda esta zona es un lugar de entrenamiento interior para el próximo paso de la humanidad. Quería decirte, tú no eres el típico ufólogo que viene a hablar de naves espaciales, que viene a hablar de contactos extraterrestres estilo Steven Spielberg. Quiero decirte, tú vives la ufología desde un entorno más espiritual, más tema energético, más que es un todo unido que conecta, no sé si llamarlo, la muerte, las experiencias cercanas a la muerte, la energía y todo este tipo de eventos como un todo junto, ¿no? Es como que lo relacionas un poco todo. Algo así, eh, tengo 62 años y me ha tocado tener mi primera experiencia, el primer contacto a los 20, o sea, hace 42 años ya. Eh, Ese fue el primero, el último fue la semana pasada. Eh, en el medio hubo 1000. ¿Y por qué? Me preguntaba. ¿Por qué tendría un chico de 20 años que vivir semejante? Porque ese contacto primero fue el más grande y todas las películas, incluso las de Spielberg, quedan muy chicas al lado de lo que se vivió ese día. Entonces uno dice, ¿para qué? No por qué, ¿para qué un chico de 20 años tiene que vivir semejante experiencia al comienzo de la vida y no al final de la vida? Y eso empezó a calar hondo en mí, empezó de alguna manera a enseñar, porque cuando uno tiene una experiencia no termina en el hecho físico, cuando uno tiene la experiencia recién empieza en el hecho físico y termina cuando uno puede empezar a comprender todo lo que vivió allí. Difícilmente sería poder con nuestra mente limitada interpretar correctamente lo que podemos vivir en un contacto. Entonces es al revés, no es que uno tiene que traer eso a la Tierra, sino que uno debe avanzar en su evolución para poder interpretar y vivenciar correctamente
lo que se le dio ahí. Eso es un poco la clave del cambio, del gran cambio en la mirada de este tema. Podemos tratar de traer todo a la mente, traer a todos los datos y todas las... ¿Para qué nos serviría saber qué tipo de energía mueve una nave si nosotros no podemos ni siquiera llegar a entender la primera parte de la fórmula? No tendría sentido, pero sí tendría sentido que ellos nos muestran el resultado de lo que nosotros podemos ser y nosotros ver dónde estamos parados en la escala evolutiva y decir, nos falta tanto, nos falta esto, nos falta lo de más allá. Y entonces escalar, entonces ahí trabajar, entonces ahí entender de a poco lo que ellos viven. Ellos son de alguna manera maestros para nosotros. Por más que lo quieran o no, porque casi diría que si imagináramos, y, y- y si cuando digo esto, siempre en toda charla digo esto, si vamos a tratar temas que van más allá de lo humano, debemos aprender a razonar más allá de lo humano, porque si lo hacemos humanamente nos vamos a equivocar. Entonces, la primera cosa que uno debe tener es humildad. Eh, Humildad, silencio interior y aprender a ver y a escuchar desde el vacío. Cuando uno le proyecta lo que cree, lo que opina, lo que siente, ya no está viendo la realidad pura. Entonces, el tema de trabajo interior es fundamental para poder avanzar. Ahí es donde se unen los dos temas, el extraterrestre fenomenológico con el interno, porque tiene mucho que ver, si uno está sin el otro, es la mitad de una gran cosa y siempre estamos acostumbrados a ver nada más que el fenómeno, nada más que intentar meterlo en nuestros conocimientos, y nuestros conocimientos son muy pequeños. Entonces, en relación a ello siempre estoy hablando, entonces empezar a darnos cuenta de que nuestra evolución es fundamental para poder tener un contacto distinto, para poder tener, casi diría, una convivencia, como lo hacían los antiguos, como lo hacían las antiguas civilizaciones, que había seres que tenían convivencia con ellos. Está probadísimo de que en la historia había seres que tenían contacto y convivían con seres extraterrestres. Edificios que hoy no podríamos hacer, pinturas donde están reflejados, la música, un montón de técnicas y un montón de cosas, un montón de pruebas hay de esto, de que ellos convivían con lo que llamamos hoy extraterrestre o evolucionado. Entonces, si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? ¿Qué nos falta a nosotros que ellos sí tenían? Entonces ahí es donde nace la historia o nace la investigación, mejor dicho, de una charla que voy a dar allí en Asturias también, que se llama Pueblo de Almas. Empezar a ver la historia desde otro lugar, empezar a ver la historia no con la lógica común, sino con la lógica del alma, porque somos eso. Tú Somos nos, cuerpos que tenemos almas o almas que tenemos cuerpo. eso te iba a decir, Que- tú nos dices como que tenemos que despertar, ¿no? Como recordar es- quiénes somos. Exactamente, exactamente. Si no hacemos esto, difícilmente podríamos interpretar lo que ellos están casi diría gritando. Es como que tú, por ejemplo, ¿tú conoces japonés? Ah, no, No. Y si alguien te grita algo que es una verdad para tu vida, pero te lo está diciendo en japonés, ¿entenderías? pues No. claro que no. Bien, eso es lo que está pasando con la humanidad. Ellos nos están gritando un montón de cosas para ayudar, para ayudar es una palabra que después vamos a hablar si querés, pero nos están gritando un montón de cosas que tienen que ver con nuestra evolución y nosotros no entendemos el idioma. Pretendemos que nos digan en español o que nos lo digan a nuestra manera y no es así, es al revés. Es uno el que debe cambiar, es uno el que debe ir hacia ellos y no al revés. No, no somos el ombligo del mundo, ni mucho menos del universo. Entonces, ellos conocen una ley que nosotros violamos permanentemente, que es la ley del karma. Ellos conocen que no deben entrar en nuestro karma, que no deben influir en nuestro karma. Y somos nosotros los que debemos evolucionar y ellos no tienen ningún apuro. Ellos se manejan más allá del tiempo tal cual lo conocemos, entonces no tienen ningún apuro. Ellos tampoco tendrían intención
de ayudar, sino que están mucho más allá de las intenciones. Las intenciones son humanas. Entonces, empezar a entender con la lógica de ellos el tema extraterrestre es toda una aventura, es todo un descubrimiento y es toda una investigación que casi diría que no tiene fin. La otra sí tiene fin, hasta donde nosotros conocemos, que es muy limitadito. Ujú. Bueno, nos hablabas de ERX, que es una ciudad intraterrena física, interdimensional y donde habitan seres que son más evolucionados que nosotros. ¿Podrías Sí, darnos una idea general para alguien que nunca lo haya oído? bien. ¿Podríamos decir de que no somos los menos avanzados en el planeta? No, no somos los menos avanzados. Hay seres que están menos avanzados que el común, que el común de la humanidad. Tampoco somos los más. ¿Y convivimos con los seres en el mismo planeta que están menos avanzados? Sí, convivimos. Cada uno tiene su zona, su sector. Ellos también lo tienen. Los que están más avanzados también lo tienen. No es una ciudad intraterrena. Hay muchas ciudades intraterrenas a lo largo de todo el planeta. No es esta solamente. Esta es una de las tantas, pero hay otras que están distribuidas por todo el mundo y conviven con el humano. Ahora, ¿por qué no se ven? ¿Por qué no se muestran? No, no, es al revés. Si uno no está capacitado, no ve. Es como si hablamos un tal Tesla, por ejemplo, no sé si lo oíste nombrar, Sí, claro. este, decía que si quieres comprender el universo, debes comprenderlo en términos de vibración, frecuencia y energía. Ellos conocen eso, nosotros no, nosotros pretendemos hacer que todo sea concreto, que todo sea visible, palpable, cuando es al revés. Entonces, si yo vibro en una frecuencia más elevada que la que el ojo humano puede ver, voy a estar delante de un ojo humano y no me van a ver. Eso es lo que hacen ellos. Vibran en una frecuencia más elevada que la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces pueden estar al lado nuestro y nosotros quizás no verlos, pero sí algún sensible percibirlo, sí algún sensible darse cuenta de que hay algo diferente en el ambiente, sí algún sensible empezar a recibir de alguna forma mensajes o diálogos con ese tipo de seres. Entonces, eso se abre a todo un abanico de la humanidad. No es una sola cosa, o mejor dicho, es una sola cosa, pero que tiene un montón de niveles de evolución. No todo el mundo está preguntándose por este tema. No todo el mundo que se pregunta por este tema lo hace en serio. Y no todo el mundo que lo hace en serio lo hace profundamente. Eso es un poco la clave de esto para poder investigar en este paso. Mucha gente busca el fenómeno, mucha gente busca que lo vengan a buscar en una nave y lo den una vuelta y que ya está. Y quiero conocer Júpiter y me quiero ir y volver. No, 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 no es así. No pasa por ahí. Eso le ha pasado y le pasará a determinadas personas que tienen un grado evolutivo diferente al común, pero no es un paseo. Esto es otra cosa. Esto es de verdad. Entonces, eso se maneja por frecuencias, por energías, por vibraciones de verdad. Y lo que es empático, lo que es empático es lo que se une, no otra cosa. Sí, Eso es sí. un poco lo que uno puede trabajar en sí mismo, porque es un periodo, en este periodo que estamos habitando. Como hace un rato hablábamos, estamos en el mismo planeta, pero allí en España en este momento hace mucho calor y aquí en Argentina está por nevar en Córdoba. El mismo tiempo, en el mismo planeta. Eh, la humanidad también, hay seres que están ocupándose de sí mismos, que son sensibles y que están trabajando en sí mismos y que están a punto de descubrir, que están a punto de comprender y que están a punto de cambiar un montón de cosas en sus vidas, y otros que ni siquiera, que están dormidos, que están en otro canal, y que no hay que criticar, simplemente es otro tiempo. Cada uno tenemos nuestro tiempo. Entonces, si sos sensible, si tenés curiosidad, si tenés inquietudes, te diría que te acerques a esas charlas porque te van a servir. Eh,
te vas a encontrar con muchos pares, con mucha gente porque cuando uno es sensible, cuando uno tiene este tipo de inquietudes, se siente solo, aunque no esté solo, se siente como el raro o el distinto del grupo o de la familia, y no está solo, pero siente soledad. Pero esa soledad se puede de alguna manera arribar a su próximo paso encontrando pares en este tipo de lugares, en este tipo de reuniones, porque hay mucha gente que le está pasando lo mismo. Y eso no va por sangre, eso va por energía, eso va por familiaridad de almas, va por familiaridad de frecuencias. Eso es la clave, empezar a reconocerse en lugar de conocerse. Es decir, tú dirías que tendríamos que hacer una evolución interior, ¿verdad? Cambiar nuestra manera de vibrar, por llamarlo de alguna manera, ser mejores personas o personas que sientan más a los demás y no ser egoístas, no tener el ego alto, cosas así. No, mucho más que eso, mucho más que eso. Eso es como el piso, Sí, eso es el piso. Si yo dijera, eh, ¿a qué venimos a la tierra? ¿A qué venimos a esta vida? Y no, yo no sé, porque yo supongo, yo creo, y a mí, no, no, no. ¿Podríamos comprobar a qué venimos a esta vida? Sí, podríamos investigar con tal seriedad y profundidad en la que podamos entender qué estamos haciendo realmente aquí. Sí, bueno, eso es lo que vamos a hacer. No solamente ser buenos, sino ir más allá de los buenos. Porque te diría un ejemplo, este ejemplo me encanta hacerlo. Podemos dividir el mundo en dos, personas buenas, personas malas, ¿sí? Solamente dos grupos. sí. Las personas malas están dando su 100%, más que eso no le podemos pedir. No, no han llegado a un grado evolutivo X donde no se le puede pedir más. Ya llegaron, están dando las personas buenas están dando su 100% o están dormidas o descansando o en una inercia que los duerme. Yo ¿Por diría qué en el que en mundo una está inercia, como sí. está? ¿Por qué en el mundo está como está? Por la inercia de las personas buenas. Porque las personas buenas han caído en el sueño de lo material, en el sueño del yo, en el sueño de lo egoico, en muchos otros sueños, que esa es la prueba de las personas buenas, despertar, despertar del sueño en medio del sueño. Esa es la prueba de estos tiempos. ¿No todo el mundo va a despertar? No, pero todos van a ser llamados y todos van a tener la misma oportunidad. Sí. Entonces, ¿quién elige a los que despiertan y a los que no despiertan? Uno mismo. No va a venir nadie de afuera a decirte vos sí y vos no. Es uno el que tiene que trabajar en sí mismo para poder decir cambio. Y hay muchísimas herramientas en la vida de hoy que te permiten ese cambio. Muchísimas. Simplemente hay que empezar a reconocerlas, a observarlas, porque están en la vida cotidiana y están al alcance de todos. Simplemente es uno el que las debe ver. ¿Podrías darnos un apunte sobre lo que vas a hablarnos en Pueblo de Almas? Sí. Eh, Como decía antes, podríamos ver de que la historia no ha sido contada de la forma o con el grado de completud, si se puede decir así, que necesitamos. Se nos dio parcial y se nos dio con una lógica como muy sectoriada, muy sectorizada. Eh, la historia es mucho más de lo que nos contaron. Podríamos decir de que civilizaciones antiguas, antes te digo esta pregunta. ¿Sientes inquietud por alguna de esas civilizaciones? Los egipcios, los griegos, los mayas, los aztecas. ¿Te gusta alguna? ¿Te gustó, te gustaría investigar o has investigado en alguna de ellas? A mí personalmente me llama el tema egipcio desde siempre, claro. Bien, bien. Y si yo preguntara, ¿dónde nace esa curiosidad por lo egipcio? La respuesta más común es, bueno, seguramente he tenido alguna vida por allí. Bárbaro. Vamos más profundo que eso. ¿Podríamos decir para qué tuviste una vida por allí? ¿Y qué tiene el Simón egipcio que le puede enseñar al Simón de España de hoy? ¿Qué tiene el Simón del pasado que le puede enseñar al Simón del presente? Mucho. Entonces la curiosidad
tiene un sentido. Si yo preguntara dónde nace la curiosidad, uno no podría contestar así nomás. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? ¿Por qué el egipcio te da curiosidad y por ahí el griego no te da curiosidad? ¿Por qué? ¿Qué tiene el egipcio que no tiene el griego en este caso? Y no sé, pero me gusta más y me parece mejor o tiene algo mío. Eso, uno siente curiosidad por algo que ya tiene, pero que su conciencia todavía no lo sabe. Entonces, mediante la curiosidad, la percepción, los sueños o la sensibilidad, te hacen ver lo que a la conciencia, lo que la conciencia todavía duerme, todavía no conoce. Pero cuando uno puede unir esas dos puntas, cuando uno puede empezar a darse cuenta de que no es algo que tenga que ir a buscar a Egipto, sino que tengo que buscar adentro mío, está mucho más cerca de lo que creo. Y cuando eso puede despertarse, que eso se hace en el otro taller que vamos a hacer el día 3 de septiembre, maestro de mí mismo, cuando eso se hace, uno recupera la memoria de lo aprendido, no una, sino todas las vidas. Eso es un poco clave de todo un trabajo que vamos a hacer ahí en Asturias y vamos a hacerlo en distintos lugares de España, pero quiero remitirme ahora a esos tres días de 1, 2 y 3 de septiembre. Sí, es que Eh, no lo hemos dicho, pero tú vas a hacer una gira que te va a traer por Madrid, Aranjuez, Valencia, Sevilla, Barcelona y también a Asturias, claro. Entonces, quiero decir que para el que no te conozca, tienes un trabajo muy grande detrás, porque tú tienes más de 15 libros, ¿verdad? 15 libros exactamente hoy, y estamos escribiendo más, pero hasta ahora publicados 15 libros. 15 libros, es que Y, claro, llevas mucho y bagaje detrás y todo tiene que ver con eso. Hay libros que tienen que ver con las cosas bien comunes, como por ejemplo, la ansiedad puede llevarte al éxito, así se llama un libro. ¿Cómo la ansiedad puede llevar? Sí, la ansiedad puede llevar, todo el mundo busca salir de la ansiedad porque no la conoce. Todo el mundo busca salir de la ansiedad porque no la soporta, pero en realidad la ansiedad tiene un gran mensaje que si uno se mete dentro de la ansiedad, puede utilizarlo y hasta le puede ser beneficioso. Ese es uno, es una lógica distinta para todo. Pueblo de Almas es otro, Ser el Nuevo Ser es otro, que es un libro que tiene como es muy completo porque tiene detalles eh, ¿cómo decir? Detalles del nuevo ser, características del nuevo ser, de lo que uno puede desarrollar para poder encarnar ese nuevo ser, no ponerlo en el futuro, sino en el presente. La nueva humanidad no es algo que vaya uno a destruir esta para generar una nueva. La nueva humanidad podemos ser nosotros mismos. La nueva humanidad tiene que ver con ser ese nuevo ser, con poder desarrollar las cualidades que tenemos y que están dormidas, esperando por nuestra conciencia. Todo eso es práctico, bien práctico de todos los días. No es algo difícil, no es algo complejo, sí es algo profundo. En eso se caracteriza, en ir más profundo que lo que estamos acostumbrados. Decía que no iba a estar solo en esos 3 días, que iba a ujú, estar Diana, que iba a estar mi mujer, que ella hace algo que les va a contar ella. ¿Cuándo? Ahora, porque acabo de llegar. pues nada, cuando ella quiera, adelante. A ver. Ay, hola, muy buenas, A bienvenida. ver, gracias, Muy gracias, ¿cómo buenas estás? tardes. Muy bien, encantado de Buenas tardes. saludarte. Ya tenía muchas ganas de Igual, conocerte a ti también. gracias, gracias. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tú nos vas a aportar en vuestra visita? Bueno, te cuento, desde muy chiquitita me fue fácil poder ver en otros planos. Entonces, desde chiquitita, a los 5 años, empezaba a ver duendes en aquel tiempo. Y bueno, nunca lo hablaba porque, bueno, no era un tema común de hablar. Luego me recibo de veterinaria y me voy a vivir a Buenos Aires y ahí conozco el tío de Marcelo, donde empiezo
Bueno, se empieza a desarrollar más con la energía que él movía, se empieza a desarrollar más esta visión y me es fácil poder llegar a esos otros planos donde habitan los maestros, donde uno puede conectar con ellos, acá con esta ciudad intraterrena de Erx, con otras ciudades intraterrenas. Entonces, bueno, eso es lo que me gusta hacer. Y esa visión también se va a la parte interna, puedo ver en las personas, entonces trabajo con ellas también. Qué bueno, es decir, Y tú a nivel energético percibes cosas que las personas, llamemos normales, no podemos ver. Percibes energías y alguien te acompaña. Un estilo medium. Exacto. Sí, todos lo Exacto. podemos hacer. Lo que pasa que muchas veces es como que uno no se da cuenta y entra al comienzo, cuando tiene una frecuencia que es baja, entra en determinados lugares que ve cosas que no le gusta, entonces cierra ese canal. Hay muchas personas que ven en esos planos, pero cierran el canal por miedo. Entonces, bueno, en este momento es como decir, bueno, empecemos a abrirlo porque está para todo el mundo y con esta energía que está entrando desde, pongámosle más o menos, ¿no? 2012, hay muchísima energía en el planeta que está llegando. Entonces todo el mundo puede llegar a desarrollar esto. Lo traemos todos, esta capacidad de ver. Va más allá de los sentidos, o sea, nos quedamos siempre con los cinco sentidos y esto es como la extensión de esos sentidos. Y yo Es os ver, pregunto, escuchar. ¿alguien que venga a vuestra ponencia, a vuestras charlas, podría llegar a desarrollar esas capacidades si es algo que no tiene desarrollado? Sí, o sea, si quiere, sí, o sea, lo que yo le puedo ayudar es a no tener miedo, o sea, uno no tiene miedo. Cuando está decidido a investigar, a mirar más profundo la vida, llega a ver, llega a ver, o sea, esas intuiciones. Muchas veces las personas dicen, tengo intuición, tengo corazonadas. Eso es, desarrollar eso, desarrollarlo más allá de lo que uno cree que tiene el límite. Porque el límite lo pone el pensamiento, lo pone lo que nos han dicho, nos han hecho creer desde que nacimos, que es esto nada más, que hasta acá lo que vemos es nada más lo que se maneja en el mundo. No, existen estas otras. Somos seres de luz, somos seres completos viviendo en este planeta. Entonces, empezar a saberlo. un ejemplo simple, se puede desarrollar la intuición y Claro. uno dice, ¿y pero cómo? Y cuando uno ve desde el pensamiento, dice, no, no se puede desarrollar la intuición. Sí se puede. Un Sí, ejemplo simple, un ejemplo simple, hay muchas formas, pero si te paras en una mitad de una calle y ves que va a doblar en la esquina, un hombre o una mujer, no adivinar, intuir. Y al principio vas a adivinar, al principio vas a razonar, al principio vas a sentir y vas a equivocarte mucho, pero en algún momento ese ojo se va a abrir y cuando ese ojo se abre ya no se cierra más. tal cual, Eso es simple, es muy simple y lo tenemos todos al alcance, no es necesario sin ninguna técnica rara ni ninguna cosa rara. Tenemos muchas herramientas muy sabias a nuestro alcance y depende de nuestra inercia si las desarrollamos o no. Como decía antes, el gran paso a dar es salir de la inercia, despertar del sueño dentro del sueño. tal Vale, cual. voy a volver a preguntaros, voy a llevaros otra vez a otro tema. Eh, Desarrollando estas capacidades, elevando este nivel de vibración, como muchas veces se ha dicho, el tema de los ovnis, volvemos a los ovnis, son artefactos que funcionan por vibración, ¿no? Que se les puede atraer mediante tu pensamiento. De hecho, se dice pues, que han captado a algunas personas para intentar atraerlos hacia la Tierra mediante sus vibraciones y sus pensamientos. ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que eso es posible? Sí, sí. Uno empezamos jugando, hablo por mí, ¿no? Empiezo jugando. Estamos en un lugar donde ellos están, está esta ciudad intraterrena maravillosa que es Ser. Entonces uno empieza a escucharlos y empieza a darse cuenta que esto es real cuando se hace físico. O sea, escuché, qué sé yo, por ejemplo, alguna vez estamos aquí y al rato se veía una nave enorme acá arriba del Uritorco. Entonces uno empieza, al principio, bueno, tiene una pequeña duda, empezás dudando y decís, bueno, a ver qué pasa. Y sigo, y sigo, y sigo insistiendo, hasta que un momento se confirma, uno va confirmando las cosas que
no están en este plano, pero sí están en otra dimensión. O sea, los tenemos alrededor. Yo siempre digo que ellos son como, es como las alitas del colibrí, no se ven, pero están. O sea, están en una frecuencia mucho más alta de lo que normalmente nosotros manejamos. Pero cuando uno aprende a estar en esas frecuencias, y bueno, uno se conecta. Es como cuando vos vas en la ruta y un coche pasa mucho más rápido que vos. Y sí, no ves lo que pasa adentro. Ahora, si va a la misma velocidad del coche, sí que ves lo que está dentro. Entonces, esto es lo mismo, empezás a disfrutarlo también, porque hay muchas personas que tienen miedo porque se encuentran con otros seres, que empiezan a ver otras cosas y eso les causa miedo, pero son diferentes pasos, ¿no? Diferentes frecuencias. En la mediunidad te encontrás con seres que ya no están aquí y sí, la cosa es que uno vive, ¿entendés? O sea, mientras uno vive, es ley de atracción en esos planos también, por lo menos para mí. Si uno vibra bajito, va a encontrar cosas que no son muy bonitas. Ahora, si uno empieza a elevar su frecuencia, no hay de qué temer. Ah, Nada se acerca que uno no pueda sostener. es decir, esto sería como, por ejemplo, alguna vez que yo he hablado con alguien que hace registros akáshicos y cosas de estas, como conectarse a la fuente. ¿Os referís a Tal eso? cual, Sí, tal ¿verdad? cual. Algo así. A esos planos donde todo está escrito. Ujú. Bueno, Uno pues es como una antena, ¿no? Somos una antena. Entonces es como, digamos, empezamos a conectarla, a manejarla y bueno, empezás a trabajar con esos planos donde uno quiere estar también, ¿no? No es como que es un barquito a la deriva en el medio del mar, no, 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 uno empieza a trabajar y ver a dónde quiere estar. Pues me parece algo fabuloso. Habíamos hablado con Marcelo de si alguna persona quería haceros preguntas, que nos lo escriba en el chat, que acabo de ver que alguien habló, Andrés Fernández, quien quiera ir poniendo sus preguntas, que las vaya poniendo por ahí pues las irán contestando nuestros amigos, ¿vale? Venga, os invito a todos a que escribáis ahí. Bueno, y mientras tanto, vamos a ver, entonces, vais a venir los días 1, 2 y 3 de junio. Que De creo que nos, septiembre, De ay, de septiembre, septiembre. perdón, que creo que nos caen martes, miércoles y jueves, o lunes, martes y miércoles, no recuerdo ahora lunes, mismo. martes y miércoles. Perfecto. Nada, pues haremos un evento, os diremos muy pronto el sitio, pero será seguramente en Oviedo, en un hotelito del centro de la ciudad para que sea accesible a todo el mundo, ¿vale? Venga, darnos más pistas. ¿Qué más nos vais a contar en Oviedo? La idea es que la primera charla tenga que ver con la desclasificación del tema ovni o UFO, como cada uno le quiera llamar, de poder mostrar un montón de material que ha sido guardado durante muchísimos años, pero contado desde la primera persona, no contado, no son fotos ni videos sacados de internet, sino son cosas que nosotros mismos fotografiamos o filmamos y que son encuentros. Y que la idea es que esos encuentros no se vean a nivel fenomenológico, sino que se vean con, que sean como una herramienta para que cada uno pueda lograr su propio contacto personal. Que es como algo así como que vamos a dramatizar en el buen sentido de la palabra un encuentro allí mismo en la sala donde estemos. Y van a ver cómo la energía cambia. Eso es muy hermoso de ver cuando se da. Eso vamos a hacer en la primera de las charlas. En la segunda será Pueblo de Almas, la que tiene que ver con la historia, pero que tiene que ver no con la historia pasada, sino con el mensaje de la historia para el presente. Y poder empezar a comprender desde la lógica del alma todo lo que ocurrió. Y cuando uno ve eso, la lógica del alma, te doy una pista, no tiene fin. La lógica del alma se mueve en base a la eternidad. Entonces, uno podría comprender y conocer su propia eternidad. Sí, eso es un poco también lo que vamos a despertar o ayudar a despertar en la tercera charla que se llama Maestro de mí mismo. Poder comprender, poder despertar a la propia eternidad, a los milenios, La memoria a del toda la alma. memoria del alma, activar la memoria del alma. No a saber exactamente en qué época vivimos, si fuimos esto o lo otro, eh, sino qué aprendimos en cada una de las vidas, porque todo eso está en la vida de hoy. Pasa que no lo vemos.
A mí eso me parece Ujú. súper interesante porque muchas veces decimos, bueno, al menos yo lo digo, ¿eh? Dice, ay madre, si yo ahora volviera a tener 20 sabiendo lo que sé ahora, imagínate sabiendo todo lo que sabe tu alma de vidas pasadas, ¿no? Eso debe ser algo Exactamente. fabuloso, o sea, debe ser algo Es que increíble. lo vas sabiendo, porque muchas veces, o sea, a veces vemos un chiquito que toca el piano como los dioses a los 4 años. Eso es memoria del año, del alma. ¿Dónde lo aprendió? Sino, o sea, un cantante, un chiquito que canta, o sea, nosotros mismos, yo por lo menos esto que veo, no lo traigo de ahora, no hice un curso. O sea, es algo que voy recordando y voy recordando a medida que voy haciendo. Nuestra niña Entonces, pequeña hace cosas que decimos, ¿cómo es posible que sepa hacer esto si nunca lo vio, nunca, y eso. que hace cosas que no ve de su hermana y que hace ella porque hace ella y que no vio en ningún sitio? Dimos, ay madre, ¿esto de dónde lo sacó? Bueno, si os parece bien, os voy a ir preguntando, ¿vale? Nos pregunta Sí, sí, Valerie, porque hay varias preguntas, veo. en relación a lo que comentaba Marcelo, por esa curiosidad de una cosa y de otra, que en realidad es porque ya lo llevamos dentro, ¿guarda relación con una posible reencarnación? Ay, perdón, no, no, era para Te, vos. De te vuelta, repito, te de repito, A vuelta. vos te en relación ah, con lo que comentaba Marcelo, por esa curiosidad de saber una cosa o de otra, y que en realidad es porque ya lo llevamos dentro, ¿tiene que ver algo con una posible reencarnación? Sí, por supuesto que sí. La curiosidad es la punta de un gran ovillo. La inquietud es la punta de un gran ovillo. La percepción es la punta de un gran ovillo. Son un montón de herramientas que tenemos y que no usamos comúnmente. Si yo te dijera, ¿a qué le das más importancia en tu vida personal? ¿Al pensamiento o a la intuición? Y Ah, sincero, le damos más importancia al pensamiento. sí, total. Pero sabemos que la intuición siempre es exacta y que el pensamiento no. Y nos movemos por el pensamiento y no por la intuición. Entonces, podríamos aprender a movernos en relación a la intuición más allá de lo que nuestro pensamiento sabe y poder empezar a hacer que nuestro pensamiento se entere de lo que intuimos y poder integrarlo a nuestras herramientas de la vida cotidiana. Sí. ¿Se puede ejercitar esto? Por supuesto que sí. Y Eso es, eso vamos a hacer también. perdón, eso es a diario. Generalmente tenemos intuiciones, o sea, a veces vas manejando y decís, a ver, me meto en esta calle. Y vos decís, wow, ¿y por qué me puse en esta calle y no en la otra? Y bueno, en esta estaba, no sé, en la otra estaba bloqueada, había mucho más tránsito y en esta no. Entonces, hay corazonadas, hay intuiciones, eso es certeza absoluta, es algo que ve más allá de lo que ve nuestra parte física. O una cosa que pasa muy común. Yo sabía que esto iba a pasar y pasó. Sí, eso es verdad. Eh, Yo sabía de que tenía que entrar en esta calle y entré en la otra y esta estaba con un atasco de aquellos Tal cual, y la otra no. Y sí sabía por qué no lo hice, tal cual. porque le di más importancia a mi razonamiento que a lo que intuí. Pero uno puede empezar a jugar, porque tampoco es que no le delegues las cosas importantes de movida, delegarle las cosas más superfluas, las cosas más sencillas al comienzo y después sí. Es un entrenamiento, no es una pastilla que uno se toma y ya está. No es un chip que te ponen y ya está. No, 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 no. Esto es un entrenamiento, es vívido. Tenés que trabajar. Y uno dice, ah, no, tengo que trabajar. Sí, porque el trabajo queda, la pastilla se va. El trabajo queda, el chip se va. ¿Se De acuerdo, entiende? seguimos. Siguiente pregunta, de Motorola Moto. Entiendo que sea el teléfono. Hola, Bien. ¿cómo despertar del sueño? ¿Cómo recordar quién soy? Bueno, ¿querés contestar a vos? No, lo voy a después Bien. empezar. ¿Cómo despertar del sueño? Primero que todo, queriendo. Porque generalmente uno dice eso desde la afuera, pero cuando uno quiere realmente, es como decir, estoy cansado de vivir así. Eso es una cosa. Cansados hay un montón, pero hartos hay pocos. El cansado se adapta, el harto cambia. ¿Cómo despertar del sueño? Observo primero que estoy en el sueño, observo que me estoy moviendo en una lógica X y que no la critico, sino que parto de ahí. Pero voy a empezar a probar a, por ejemplo, intuir, por ejemplo, investigar, por ejemplo, leer mucho Hay, hay, sobre otros hay- temas
y hay muchas herramientas que están en la vida cotidiana para poder empezar a despertar de ese sueño. Pero lo primero que uno tiene que hacer es querer de verdad. Uno también se autoelige, porque generalmente estamos esperando que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Estamos esperando que un maestro venga y nos toque el timbre y nos despierte. Y esto no es así. Ellos aparecen cuando uno está preparado realmente. Entonces, no solamente uno tiene que querer, sino tiene que hacer algo por eso, ¿no? Y primero y principal es dar cuenta en qué está pensando normalmente, autoobservarse, porque si yo tengo un pensamiento siempre bajo, siempre en una frecuencia muy baja, muy materialista, y esto no se apoya ahí. O sea, tenemos que empezar a trabajar y a vivir como piensa y vive el alma, desde ese lugar. O sea, no te olvides que el alma vive más allá de la dualidad y nosotros acá estamos aprendiendo a salir de la dualidad. Entonces, hoy me puedo equivocar, claro que sí que me puedo equivocar, pero me empiezo a dar cuenta qué es lo que me sale fácil, qué es lo que me gustaría, qué es lo que quiero vivir y lo empiezo a traer a este plano. No espero que, a ver, alguien me lo diga o que me pase algo para tener que vivirlo, porque muchas veces suceden cosas y decir, después de tal accidente, después de tal cosa, me cambió la vida. No es necesario esperar eso. Ahí fue un reseteo, el alma va a su propio plano, vuelve y empieza a vivir distinto. No es necesario sufrir, no es necesario llegar a esos extremos. Empieza uno a decir, bueno, quiero esto, quiero vivir esto de esta forma. Y obviamente hay cosas que van a cambiar y los que tenemos alrededor por ahí no les gusta, pero bueno, hay que ser fuertes en eso, ¿no? Decir, quiero esto y no importa lo que digan los demás. Esto es lo que yo necesito para mí. Hay algo que es duro de pensarlo, pero vinimos solos y nos vamos solos. Entonces, ¿qué hice por mí? Siempre está bien ayudar a los demás, pero si no me autoayudo, si no veo a ver qué es lo que realmente quiero vivir, no puedo hacer nada. Podría sumar un ejercicio, un pequeño ejercicio de los que hacemos en las charlas, que tiene que ver con esto. Si yo preguntara, ¿podríamos decir qué hicimos las últimas 24 horas segundo por segundo? Pues sería Mm, imposible. Segundo por sería segundo, imposible, ¿no? evidentemente no. Ahora, claro, ahora una pregunta. ¿Vivieron acontecimientos importantes en la vida? Está Sí. claro que sí, claro. ¿Y podrían dar detalles de los acontecimientos importantes? Ujú. Sí. Seguramente sí, claro. Ahora, no es coherente que uno pueda dar detalles de algo que sucedió hace mucho tiempo y no de lo que hizo esta mañana. ¿Qué es lo que diferencia un acontecimiento importante de lo que hicimos esta mañana? Hay una palabra clave en esto, la profundidad. Los acontecimientos importantes, sean lindos o feos, los vivimos profundamente, por eso quedan marcados, por eso nos dan madurez. Pero lo que vivimos en automático se olvida, lo que vivimos superficialmente se olvida. Y cuando se olvida, pasa y es como que malgastamos el tiempo. Y después reclamamos, "Ay, pero yo quiero más tiempo", pero lo usaste muy mal. Entonces, si uno aprende a vivir profundamente lo que le toca vivir, sea lo que sea, empezaría a entender y empezaría a despertar a esa lógica. Eh, es simple, nada de lo que nos ocurre es casual. Absolutamente nada de lo que nos ocurre es casual. Hay una ley que es la ley universal de la ley de atracción, que esa se cumple, no es como las leyes humanas. Esa se cumple. Y si atraemos a nuestro alrededor, a nuestro círculo, todo lo que necesitamos para aprender, no lo que deseamos, sino lo que necesitamos para aprender, si hacemos eso magnéticamente, no desde el yo, sino que eso ocurre magnéticamente, todo lo que tenemos alrededor nos trae un mensaje. Verlo o no depende de nosotros. Eso es despertar, empezar a ver los mensajes que la vida nos trae. Y eso se puede lograr, eso se puede entrenar, eso se puede trabajar. Y sin miedos, porque lo peor que nos han hecho, nos han inculcado un miedo, ¿no? Desde la época Atlante tenemos este virus. Y es como decir, bueno, sin miedo, vinimos a aprender y lo estamos haciendo, hay que corregir nada más. O sea, normalmente nos hablan de karma y de cosas que traemos y para mí no existe eso, para mí es una gran oportunidad volver a renacer, ¿no? Es una oportunidad que nos da el alma para aquello que no aprendimos, poder aprenderlo en esta vida.
Entonces es como un chiquito, como nosotros mismos, si no aprendíamos algo en el colegio, repetíamos el grado. Bueno, esto también pasa. Si no aprendemos en la vida, en la próxima vida aprenderemos aquello que no pudimos hacerlo en esta. Entonces, sacar esos cucos, sacar esos miedos, ¿no? que nos han inculcado y empezar a vivir mucho más sencillo, sin tantos programas. Esos programas viejos se están yendo. Entonces, vivir con estos nuevos programas que son mucho más fáciles, más livianos, como dicen los maestros, livianos de equipaje. Ellos nos dicen muchas veces livianos de equipaje. No necesitamos tantas cosas que nos distraigan. Empezar a vivir más profundamente, mirando más adentro. ¿Qué es lo que realmente queremos vivir? Ujú. A veces hacemos caso a nuestros padres, a esto, a lo otro, a la sociedad, y realmente es un peso para nosotros. Bueno, empezar a hacernos casos a nosotros mismos. Os hago pregunta de Andrés Fernández. Sí, ¿Habéis tenido algún último mensaje, digamos reciente, en el que se intuya lo cerquita que estamos de caminar junto con esos maravillosos seres? Gracias. casi diría que a diario, casi diría que a diario, que podríamos decir que no depende de ellos, sino que ellos nos están esperando. Eh, Somos nosotros los que de alguna manera tenemos la posibilidad de arribar a desembocar en una convivencia con esos seres. No es alguien que va a elegir a otra persona, sino que es uno mismo que se autoelige trabajando su interior, trabajando en su vida cotidiana, trabajando en su vibración. Entonces, ni siquiera lo tiene que ir a buscar, es atraído. Ellos mismos, perdón, Marce, Sí, muchas veces acá vamos a lugares donde se ven luces, se tiene contacto con estos seres. O sea, ¿qué es eso? Nos espejan lo que somos nosotros, nada más que nos olvidamos que somos eso y le damos mucho más bolilla al cuerpo de carne, estamos mucho más interiorizados en este cuerpo que en esa parte interna, que es lo que realmente somos. Esta es una hermosa es algo hermoso que nos lleva, pero hay alguien que lo maneja, que es nuestra propia alma. Entonces, ellos lo que tienen de diferente con nosotros es más conciencia. A medida que vamos avanzando y realmente investigando y fijándonos en nuestra propia vida, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos vivir, nos vamos acercando a su frecuencia. Y es como que estos seres que están entre nosotros y que hay muchas ciudades intraterrenas que están subiendo su energía, o sea, nos están ayudando, ¿no? Y la energía que está viniendo del Sol central, qué sé yo, produce esta fricción a nivel de superficie y esto es lo que nos está sacando de determinadas capas que tenemos, que nos hemos olvidado de que somos seres divinos caminando por la Tierra. Entonces, creo que es el momento. Yo siento, por lo menos a mí, es lo que me muestran a mí, es una gran plataforma, es como una gran plataforma dorada donde estamos arribando, ¿sí? Y estamos apenas apoyándonos en la 3D para pasar a ese nuevo paso, a esa nueva plataforma, a esa nueva dimensión. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué cosas nos impiden. Es como si dijéramos, bueno, queremos volar en un globo, qué lastres tenemos que dejar, ¿no? ¿Qué cosas ya no nos sirven? Y seguimos cargándolo en la mochila como si fueran, no sé, posesiones para toda la vida. No, ya no nos pertenece, ya está. Cuando pasamos de grado, siempre hay un ejemplo que a mí me gusta que me mostraban ellos cuando pasamos a la facultad, ¿sí? No nos llevamos todos los libros, llevamos lo aprendido. Entonces, todos esos libros, todas esas cosas que ya está, ya las tenemos adentro, ya traemos tantas cosas adentro. Entonces, ¿para qué llevar todo esto que estamos acarreando? Pesan muchísimo. Y en esos lugares no se necesita tanto, se necesita vivencias, se necesita saber qué uno quiere ser. Nadie te va a venir a decir qué es lo que tenés que ser, Vale. porque cada uno lo sabe. Pregunta para Diana. Si se pierde ese miedo, como dijisteis, ¿cómo distinguir si lo que se percibe es algo bueno, malo y cómo es la manera de poder perder ese miedo? La primero es el mismo cuerpo. Mira, hay veces que uno, no solamente en estos otros planos, acá cuando vas a algún lugar, el cuerpo cuando estás ante alguien es como que vos sentís un cimbronazo, sentís algo y te cerrás o te abrís, hay una expansión. Entonces, en estas otras cosas también es como estás feliz ante ellos, estás feliz ante esta energía y querés que nunca se termine. Entonces es como que te abrís a estas otras manifestaciones y no hay miedo.
Cuando uno siente algo que se cierra, el cuerpo es lo primero que lo manifiesta. Es más fácil, es más rápido el cuerpo que a veces la cabeza o el pensamiento, ¿no? Y pensamiento es dual. Esto es una certeza interna. Cuando uno empieza a sentir algo, se manifiesta y se abre. Entonces, al momento vos empezás a darte cuenta que es bueno para vos, es como atraerlos, atraer eso, ¿no? O sea, ¿cómo explicarte? Cuando estás entre ellos, lo que querés es seguir estando, pues te sentís pleno. Hay una frecuencia, hay una vibración. Y tal vez la estén empezando a sentir porque ellos se empezaron a acercar, tal vez empiecen a sentirla. Hay una frecuencia distinta, tal vez la Ujú. empiecen a sentir. Yo, ahora que no tenemos preguntas de la gente, tengo una pregunta que haceros. Yo vi que habíais localizado unas coordenadas de una entrada de una de estas ciudades, ¿verdad? Y que habíais llegado a estar allí delante, pero no os dejaron pasar. ¿Podéis explicarnos un poco esa historia? Es un juego, es un ejercicio que hacemos, que si nos dieran las coordenadas de una entrada de una de estas ciudades, y si nos dijeran además eh, cuáles son las personas, la cantidad de personas exactas que deberíamos ir, y además cuáles son los mantras que podríamos decir para que las puertas se abran. Y vamos y hacemos esa expedición, hacemos eso, vamos a ese lugar, a esas coordenadas, llevamos la cantidad correcta de gente y además decimos los mantras y la puerta se abre, pero sale un ser y te recibe y te pregunta, ¿qué traes? ¿Qué traes que pueda servir en este lugar? ¿Qué traes que no desentone con la energía que aquí se vive? ¿Qué traes que te pueda servir en tu próximo paso, en tu evolución? Y si uno pudiera contestar a estas preguntas correctamente, podría entrar tranquilamente. Las puertas están abiertas. Pero si uno no podría, primero debe volver al mundo, trabajar en sí mismo y volver, porque la puerta va a seguir abierta, van a seguir esperándonos. Pero debemos estar a la altura de eso. Como te decía al comienzo, si te gritan algo en japonés y no conoces japonés, ¿de qué serviría estar en Japón? Hay algo también que hay muchas personas, perdón, Marce, ¿no? Sí, Hay muchas personas que acá dicen, no, tengo miedo de que me lleven. Imposible. Frecuencialmente no podríamos hacer nada ahí adentro, no podríamos estar en estas ciudades, no lo soportaríamos, porque tenemos tantas cosas que no tenemos resueltas, que en esos lugares nos volveríamos locos. O sea, imagínate en un lugar de paz donde ya tenés todo, está todo, ya lo consiguieron todo, ¿sí? Utilizan la telepatía. Imagínate que en este momento nos estuvieran leyendo. ¿Cuántas cosas tenemos para abrir que no nos importarían que nos leyeran? O sea, no podemos todavía estar con ellos viviendo porque tenemos que aprender muchas cosas en lo humano, ¿no? Así despertar del sueño, como alguien preguntaba igual. antes, es profundizar en lo que nos toca vivir. Empezar por lo que tenemos más cerca. Eso es lo que nos hace desembocar en todo lo demás. Pero primero es uno el que debe estar apto para poder hacerlo. Te invitan a una fiesta y te pones tu mejor traje, tu mejor vestido y vas a la fiesta. Pero si no estás vestido correctamente, no te dejan pasar. Y eso es un poco aprender a vestirse internamente para poder no desentonar en un lugar así, en una frecuencia así. Ante eso estamos, ante esa posibilidad estamos. La invitación está hecha. Depende no de ellos, depende de Depende de nosotros. nosotros. Y yo os Ellos pregunto, están. a nivel individual, yo puedo vibrar de una manera que encaje con ellos, pero yo imagino que yo solo no podría acceder si la vibración global no me acompaña. O sea, quiero decir, no creo que esos seres puedan contactar solo conmigo o con Marcelo o con Diana, pero si, por ejemplo, mi vecino es un cafre y entiendo que hay más cafres que gente que vive en su onda, no creo que podamos llegar a conectar. ¿Sería algo que No habría que te hacer a nivel creas, global? no te creas. Hay muchísimas almas que hoy están despertando, muchísimas en todo el mundo. Pasa que uno no anda a los gritos por la calle con todo esto. Uno no anda como diciendo, mira, yo entendí esto, yo entendí lo otro. No, puede compartirlo como en nuestro caso, que lo compartimos en las actividades, en las charlas, en las conferencias, pero también puede que
una persona simplemente haga meditación, una persona haga yoga, una persona haga constelaciones familiares o Reiki o mil de otras técnicas que están, que son pasos, que son peldaños en la evolución. Y eso no significa de que te den una cocarda de decir, bueno, ya te recibiste. No, eso te están diciendo, bueno, bárbaro, vas comprendiendo, vas conociendo, vas trabajando tu interior. Porque cada una de las técnicas que uno aprende, de alguna manera, más allá de la técnica física, entrena una parte de sí mismo. Y eso hace que la vibración de uno cambie. Cuando uno más trabaja, más vibra o mejor vibra. Y algo muy sencillo de comprobar, eh, el círculo de vida, los amigos, la familia, cambia. Se acerca más gente a nuestro círculo que coincide con nuestro nuevo pensar y se aleja de nuestro círculo gente que ya no coincide. ¿Y eso a qué obedece? ¿A una lógica? No, obedece a una vibración. Aparte hay algo que está pasando a nivel mundial. Cantidad de gente que está hablando de estos temas, hay un montón. O sea, si dijéramos, bueno, estamos llegando a la masa crítica, yo creo que sí. Lo que no hay es calidad, hacerse cargo, porque hacerse cargo de eso trae esto que dice Marce. O sea, hay mucha gente que ya después no tenés en tu círculo íntimo, se alejaron porque no nos entendemos, no es que te dejen de querer ni no los dejemos de querer, pero sino que hablamos otro idioma, no, ya no coincidimos en muchas cosas. Entonces, es esto, hacerse cargo, ¿no? Lo que dicen ellos, ya dejar la tibieza. O estás o no estás, o querés o no querés, o querés Sí, pertenecer a esto nuevo o no querés. Y está todo bien, nadie te enjuicia, ellos ni ahí te van a enjuiciar, son puro amor, pero es uno el que tiene que decidir qué quiere vivir. sí, pero yo me refería, por ejemplo, yo escuché a Marcelo, que en algún momento llegaremos a tener una convivencia con ellos como ya tuvieron culturas anteriores. Entonces, entiendo, mi pregunta era, si a nivel global deberíamos de ser una mayoría que vibrara como ellos para que ellos vinieran. No necesariamente, fíjate que en la antigüedad tampoco todos vibraban a la misma frecuencia, sino que era un grupo selecto, que no era selecto por alguien, sino que eran los que podían acceder a convivir con seres así. No todo el mundo, y No, estaban dentro de la misma civilización. En estos tiempos va a pasar lo mismo. No todo el mundo, o sea, no tenemos que esperar al último. Todos tenemos nuestro tiempo evolutivo y cada uno llegará en el momento que deba llegar. No estamos solos, como decía antes, uno a veces puede experimentar cierta soledad, pero cuando uno empieza a trabajar esto, se va a dar cuenta de que no está solo, de que hay muchos seres que están viviendo lo mismo, la misma situación, la misma frecuencia, el mismo estado, y eso no se conoce, se reconoce en este tipo de encuentros. Hay muchos, incluso hay gente que está viendo este video en este momento que podría dar fe de esto. Podría hablar de Andrés, podría hablar de Inés, podría hablar de Sergio o de José. Por ejemplo, son las personas que puede identificar entre todos los que están viendo, que ellos ya han comprendido, ya han conocido esto, ya saben de que es así y que no es el último paso, sino que es el primero de toda una gran tarea que puede desembocar en esa convivencia. ¿Depende de quién? ¿De ellos? No, depende de nosotros. Y eso es, cuanto más rápido uno lo haga, cuanto más uno trabaje, más se va a unir, más se va a relacionar con seres similares y eso aparece, no lo tiene que ir a buscar, aparece, es vibración y eso es lo que va formando los nuevos círculos de vida. Muy bien. Nos pregunta Pamela, ¿cómo nos podemos preparar y trabajar internamente para que esto sea una realidad? Profundizar en lo que nos toca vivir, empezar a ver la vida. Si yo le preguntara a Pamela, ¿tienes algún problema? Y Pamela seguramente me va a decir sí. Bueno, ese problema, por ejemplo, puede ser un problema o puede ser un grito de la vida que nos está diciendo algo que no escuchamos de otra manera. Entonces, ¿cómo me preparo? ¿Yendo a un curso, yendo a esto? Sí, claro, todo eso está bien, es una parte, pero la parte más importante es empezar a ir más profundamente en lo que nos toca vivir. ¿Qué problema tengo? ¿Qué me está queriendo decir la vida que yo no veo? ¿Qué está promoviendo ese problema que yo debo desarrollar y no lo hago? Eh,
qué es lo que está de alguna manera pidiéndome ese problema que yo no me gusta hacer, que a mí no me gusta hacer. No queremos cambiar nada, o sea, nos cuestan los cambios, nos cuesta muchísimo, o sea, nos quedamos en una zona de confort porque es lo que conocemos, lo otro nos da miedo. Entonces es atreverse, es aprender y decir, bueno, sí, estoy preparada para esto. Y comenzarlo, porque si estamos esperando que las condiciones se den, que esto, que lo otro se dé correctamente, no sucede nunca, porque justamente la personalidad es la que tiene el miedo y no quiere cambiar nada, no quiere ceder un poquito de su terreno. Entonces, es decir, lo intento. Vamos a ver. Y en estos planos es como meterse en estos planos y la manifestación luego se produce en el plano físico. Hay algo que te contesta, hay una señal, hay algo que viene y te contesta. O sea, no es que no entendés nada. Vuelve otra vez a manifestarse algo. Vos vivís de otra manera. O sea, no es necesario sufrir para poder aprender en estos planos. No, no necesariamente. O sea, uno va feliz a estas situaciones. Profundizar en lo que nos toca vivir. Estar atento a lo que estamos pensando, estar atentos permanentemente en qué estamos viviendo. O sea, somos creadores, nos dijeron, y estamos creando esto. O sea, si no nos gusta lo que estamos creando, pues cambiémoslo, somos nosotros mismos los actores. No nos están manejando, no somos un títere, somos nosotros los creadores de esto, de esta vida que estamos llevando. Entonces, cambiemos el libreto. Cambiemos lo que no nos gusta. No podemos echar culpa a mi papá, a mi mamá. Eso era antes. Ahora en este programa actual no podemos echar culpa. Somos nosotros los que nos tenemos que decir, bueno, a ver, me hago cargo de mí mismo. Vamos a decir lo que nos cuenta Andrés. Totalmente. En mi caso lo siento muy fuerte y sé que todo depende de nosotros. Tenemos todo dentro de nosotros mismos y no fuera. Buscamos erróneamente creyendo esto último. Cuando consigamos cambiar y tener el corazón puro en mayúsculas, y es ya el tiempo del corazón, como dice el maestro. Ánimo y sin duda tenemos todo porque somos esa maravillosa chispa del Padre o Madre Azul, en mi opinión. Ah, y una cosa, me encantó la frase que nos trasladó Diana cuando preguntaron y ella dijo, ellos me dicen, diviértanse. Sin duda es fascinante. Gracias de nuevo. Es así, es divertirse, es disfrutar la vida, es recuperar esa inocencia como los chicos aprenden disfrutando, divirtiéndose, o sea, nos caemos 200 veces antes de pararnos, siempre gateamos y después hasta que un día nos paramos, pero no estamos diciendo, wow, me caí 2 veces, me caí 3 veces. Acá cuando somos adultos estamos pensando siempre en las cosas que no aprendimos, en los errores. No, disfrutar es parte de la vida misma, ser sencillos, no es todo tan difícil. Eh, Es eso, ¿no? Perfecto. Yo es que Disfrutar. tengo tantas preguntas que haceros. Os preguntaría cómo son estos seres, cómo podríamos intentar llamarlos, cómo podríamos contactarlos. Nos Te pide Ser propongo, Cardoso pedir la palabra. Entonces vamos a dejarla ver qué nos quiere contar. Adelante, Ser. te propongo que la semana próxima hagamos otro Zoom donde las personas se puedan anotar y preguntar todo lo que quieran, incluso tus 100.000 preguntas que quieras hacer. Ojalá la Vale, podamos contestar todas, ¿no? Ojalá la perfecto. podemos contestar porque estamos acá. Todavía no estamos allá, estamos acá. Entonces estamos aprendiendo como todos. ¿Puedes Vamos a hablar, Buenas hablar Ser? de... tardes, Ahí está. buenas tardes. Hola. En mi caso, como Marcelo mencionó recién, yo participé, digamos, de los encuentros presenciales que ellos hacen en ciudades de acá de Argentina, por ejemplo, Rosario, eh, Capilla del Monte, también fui a Carcarañá, o sea, y sí siento que esto, digamos, abre como eh, como preguntas, pero a la vez las preguntas también llegan interiormente o a veces a través de personas que vibran en la misma, o sea, en la misma frecuencia. eh, y bueno, digamos, todas las preguntas, o sea, vienen con la respuesta incluida. Algo así podría describirlo yo. Ujú. Y, por ejemplo, eh, a mí o sea, me tocó replantearme muchas cosas, por ejemplo, esta última semana, y bueno, o sea, llegué a la conclusión de que eh, las personas con las que debería yo estar rodeado deberían ser las personas que le gustan estos temas, digamos.
los temas espirituales, los temas, eh, bueno, de ufología y eso. eh, y por eso yo me empecé a contactar más con ese tipo de personas, y no dejar de lado el otro, sino que es como por un tema de vibración uno o sea, se va alejando de personas que no están en la misma frecuencia. Tal cual. Es así. Naturalmente. Naturalmente se da, Bueno, Sergio es un ejemplo de esto. Eh, realmente. él ha venido hace un tiempo atrás, Un hará año. un año y pico, a uno de los encuentros y él tenía un círculo de vida muy diferente al que tiene hoy. Y hoy puede decirle que ha reconocido un montón de amigos que no conocía en ese momento Y que él no y se que reconocía él mismo no así, se reconocía. Cuando él ni cambió, siquiera su hablaba. círculo cambió. Tal cual. Y eso es creo que es un gran ejemplo de todo lo que venimos hablando, porque él lo está viviendo. Es decir, que no Es que de eso simplemente Sí, y se habláis además me de... trata. siento integrado. Perdón. Sí, de eso se Perdón, trata, porque si no lo discúlpame. vivís, perdóname, Sergito, si no lo vivís, no tiene Sí, sentido. Es un cuentito que te cuenta alguien que lo vivió. Es como, es lindo leer libros, sí, claro, porque me aclaran un montón de cosas, pero si no vivo esa experiencia, es un cuentito que vivió otro. Entonces, a mí no me va a alimentar, ¿se entiende? Lo tengo que empezar a hacer carne, carne en mí, pues si no, pasa de largo, es una anécdota. Esto es vivencial, por lo menos así lo siento yo, ¿no? Es vivencia pura. Entonces, cuando vos lo empezás a vivir, empezás a cambiar en tu propia persona. Y eso es lo que se manifiesta, nuestros propios cambios. Si no, vas a la facultad, aprendés algo y transmitís un concepto. No es así. sí. Y lo que me llegó últimamente fue el tema de la coherencia. O sea, la Bien, coherencia de vivir, digamos, de, o pensar, sea, decir, hacer lo que en se- sintonía. claro, lo que vimos internamente con lo que hacemos en el exterior, digamos. Ser coherente. Bueno, Gracias, Sergio. muy bien. Pues nada, chicos, ya llevamos un ratito hablando y también nos tendremos que dejar descansar. Entonces, nada, yo si os apetece que la semana que viene convoquemos otra reunión exclusivamente para quien nos quiera preguntar cositas, lo vamos a ver. Mira, nos pregunta José Salmerón. ¿Los de ERX se llaman a sí mismos ERXianos? No, no es así. Eso es humano. ERX es una sigla que ha recibido una persona que era muy sensible y que significa encuentro de remanentes cósmicos siderales. Pero eso es una forma de interpretar una frecuencia que ha recibido. Más allá de cómo se llamen ellos, no importa eso. Lo que importa es que viven ellos, porque eso es nuestro desafío. No encontrarles nombres, no encontrarles datos, porque no nos servirían de nada. Si yo dijera sí, se llaman así o se llaman asá, no influyen en nada en nuestra vida. Pero si yo digo nos están dando claves para poder mejorar nuestra vida, para poder llegar a esa frecuencia. Eso es lo más importante, lo práctico, no tanto lo teórico. Yo voy a daros una reflexión que yo después de hablar con vosotros me viene a mí a la cabeza, ¿eh? Yo asocio muchísimo todo lo que contáis con el tema religioso, que si son ángeles, que si son ángeles, alguien que nos apoya, que si son como seres espirituales que nos guían por un camino, ¿no? Entonces, yo lo enfoco un poco por ahí. No sé si tenéis una opinión vosotros o cuál es lo que pensáis. ¿Cómo llamaría a alguien a una estrella que se mueve en los años 5000 antes de Cristo? ¿Y cómo llamaría a alguien a un ser que baja de una nave en los años 2 3000 antes de Cristo? Ángeles, o cada uno lo interpretó a su manera y están bien, están bien. Pasa de que yo no lo mezclaría con el tema religioso hoy, porque el tema religioso es un escalón que está muy bien, pero
que uno puede ir más profundo que eso si quiere. Y no competiría con el tema religioso, sino que complementaría el tema religioso. Iría a darnos cuenta que no importa cómo lo llamemos, sino cómo llamaríamos a un ser que vuela, y lo llamamos ángel, pero ¿le vimos las alas? No, pero quizás ese ser que vuela tiene la facultad de poder comprender la ley de gravedad, comprender lo que pesa en sí mismo para poder no estar sensible a la ley de gravedad. Entonces por eso vemos que vuela. Pero una persona de hace 2, 3, 4 mil años no podría razonar de esta manera. Como nosotros mismos seremos rudimentarios en relación a nosotros mismos del futuro. Está claro. Bueno, pues mira, me parece una reflexión muy buena para ir terminando. Chicos, lo dicho, que esperamos veros pronto y que será un placer recibiros aquí en nuestra tierra del norte de España, y con ganas de que llegue ya el día de veros. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho, un placer. Seguimos hablando y quizás la semana que viene tengamos otra cita, ¿vale? Muy Dale, bien. gracias Simón, gracias Un a todos gran los que abrazo, chicos. participaron. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Gracias a todos. Adiós. Chao, chao. Adiós.